vamos a continuar hablando acerca de los principios generales que vienen en caso del proceso de desarrollo de software. Hablamos de algunos principios en la clase pasada, principios fundamentales que debemos de considerar en muchas de las etapas en las cuales nosotros trabajamos en el proceso de desarrollo. En ese caso, vimos por ahí varios de los principales que tendríamos que considerar. El día de ahora vamos a hablar específicamente de los principios que guían la práctica del proceso de desarrollo de software. Siempre enfocados en considerar las buenas prácticas al momento de realizar el proceso de desarrollo, siempre considerando que debemos de implementar en este caso estos principios con el objetivo de obtener un producto de mejor calidad, un producto que esté al alcance de los requerimientos que el cliente nos especifica en el proceso de desarrollo. Y el primer principio en el proceso de la práctica es divide y vencerás. En ese sentido, dicho de una forma más técnica, el análisis y diseño siempre debe enfatizarse en la separación de entidades. Cuando nosotros tenemos un problema grande, es más fácil resolver ese problema si se divide en partes más pequeñas, en un conjunto de elementos o identidades en ese caso. Lo ideal es que cada identidad entregue funcionalidad distinta que pueda desarrollarse y en ciertos casos validarse independientemente de otras identidades. Normalmente nosotros nos planteamos un proceso de desarrollo de software que es una aplicación que podría ser pequeña, mediana o grande en alguna medida, pero la idea es que resolvamos ese problema por partes o vayamos a resolver ese problema por pequeñas secciones, en el sentido de que podamos dividirlo en elementos más fáciles de poder programar. No nos vamos a enfocar desde un principio en todo el proceso de desarrollo de la aplicación, sino que lo que vamos a hacer es tratar de enfocarnos en elementos un poco más pequeños, un poco más simples, que me permitan posteriormente hacer procesos de depuración también más sencillo. Normalmente cuando ya vamos a desarrollar, no nos vamos a plantear dentro de nuestro objetivo principal el desarrollo de toda la aplicación, sino que vamos a trabajar específicamente en módulos independientes. Eso nos va a permitir en alguna medida que cuando vayamos a hacer etapas de prueba o etapas de depuración de errores, podamos encontrar esos errores específicamente en los módulos o en los elementos que nosotros hayamos colocado. Vamos a verlo más adelante, pero en alguna medida cuando creamos estos módulos, la idea es que estos también sean independientes, de alguna manera tengan sus propias funcionalidades y si generan errores, esos no se trasladen o no se enfoquen en otros módulos en los cuales están relacionados. Entonces siempre es importante trabajar en ese concepto de dividir el problema en elementos más pequeños. Cuando trabajamos en la programación orientada a objetos, ustedes saben de que ese es el objetivo principal de la programación orientada a objetos. Lo que nosotros hacemos es diseñar clases, identificar en ese caso los diferentes elementos, entidades que vamos a tener en un problema y eso dividirlos en clases y posteriormente en esa clase colocar el código específico con el cual nosotros vamos a desarrollar. Y si en algún momento durante el proceso de desarrollo hay algún problema dentro del código de la clase, nosotros sabemos específicamente cuál es la que tenemos que depurar. Entonces, por eso se le llama así el proceso de dividir y vencerás. Pero no se aplica solamente en el proceso de desarrollo de programación orientada a objetos, sino que también se aplica en otros tipos de paradigmas de programación. Vimos, por ejemplo, el ciclo pasado que trabajamos en JavaScript, utilizamos JavaScript para el diseño de aplicaciones y se recuerdan que ahí usábamos programación funcional. Creamos una serie de funciones que me permitían en ese caso trabajar en el proceso de desarrollo. Entonces, también ahí debemos de considerar el proceso de dividir un problema en diferentes secciones. Entender el uso de la abstracción. Cuando nosotros hablamos del concepto de abstracción, ustedes saben que es un elemento principal enfocado en este caso en la programación orientada a objetos. En este caso, el proceso de abstracción, nosotros lo que hacemos en ese momento cuando tenemos un elemento es saber qué hace y no cómo lo hace. Si ustedes, por ejemplo, manejan un vehículo, ustedes saben de que un vehículo tiene todos los elementos necesarios para poderlo conducir. Podemos acelerarlo, frenarlo, moverlo, pero en general no sabemos cómo funciona, cómo hace ese proceso, cómo hace el proceso de acelerar, cómo hace el proceso de detenerse. Además,
cómo hace el proceso de encender, por ejemplo, el motor y empezar a funcionar. Todo ese proceso no lo tenemos, es un proceso abstracto que ya el fabricante lo generó por aparte. Entonces, ese concepto se le conoce como concepto de abstracción. Y eso en alguna medida debemos de entenderlo cuando vamos a trabajar con la parte del diseño de aplicaciones. En su parte medular, una abstracción es una simplificación de un elemento complejo de un sistema para comunicar un significado en una sola frase. O sea, nosotros, por ejemplo, en la programación orientada a objetos, creamos una clase cualquiera. Les voy a dar un ejemplo: creamos una clase alumno que tiene propiedades y funcionalidades, y lo que hacemos es crear esos elementos para que se puedan reutilizar, para que puedan ser utilizados dentro de la aplicación. Pero en una parte dentro del proceso de utilización nos interesa cómo está creado, porque es un proceso de abstracción. Básicamente lo creamos en una sola frase, el elemento o la clase alumno, por ejemplo. Ese es el elemento principal, que tiene diversas funcionalidades. Ahí les da un ejemplo. Cuando ustedes hablan de hojas de cálculos, todos ya tienen una idea que es una hoja de cálculo, ¿cierto? Pero no tienen idea de cómo funciona, cómo la crearon, cómo se hace para dibujar todo ese montón de filas y columnas, para realizar cálculos internos dentro de la hoja de cálculo, para que les permita generar gráficos y todo lo demás. No tenemos idea, pero sí tenemos el concepto de que quiero usar una hoja de cálculo, por ejemplo, para crear una tabla de datos numéricos que me permitan realizar cálculos complejos. Ya sabemos para qué se utiliza, pero no sabemos realmente cómo funciona. En ese caso, dice, se supone que se compone de lo que es una hoja de cálculo, la estructura general del contenido se presenta y las funciones comunes que se aplican en ella. En la práctica, en el caso de la ingeniería de software, se usan muchos niveles diferentes de abstracción, o sea, dependiendo de qué punto nosotros queremos entender. Si ya queremos profundizar, por ejemplo, en la parte de las hojas de cálculo, ya queremos entender cómo funciona cada uno de los elementos, podemos irnos al detalle. Pero en general, el elemento principal que nosotros conocemos es la hoja de cálculo como tal. Dice, cada uno de los cuales imparte e implica un significado que se debe comunicar. En el trabajo del análisis y diseño de datos, un equipo de software normalmente comienza con modelos que representan niveles elevados de abstracción. Nosotros normalmente cuando vamos a resolver un problema, yo les mencionaba en los ejemplos que hemos visto en clases, voy a resolver un problema de los datos generales que vamos a manejar dentro de una empresa. Entonces el primer elemento que generamos, digamos, es una clase que se llama persona. Esa clase es la clase más elevada, es el elemento más alto. A partir de esos elementos empezamos a crear elementos más detallados, como por ejemplo de la clase persona nos creamos la clase alumno, nos creamos la clase empleado y así sucesivamente. Entonces vamos detallando más hacia abajo esos elementos, pero el elemento principal para nosotros es en este caso la clase inicial, el elemento más general. Poco a poco se definen los niveles más bajos de abstracción como una columna, una función, etcétera, etcétera. Pero básicamente empezamos con el elemento principal, así como está en un diagrama. Empezamos con el elemento más principal y a partir de ahí empezamos a generar elementos más detallados. Ese normalmente se le conoce como el concepto de abstracción. Y normalmente cuando nosotros estamos trabajando en una aplicación, debemos de empezar por entender el problema general, abstraer el problema general y después irlo resolviendo, ir generando elementos al detalle. A eso se le conoce como el concepto de abstracción. Ese es el segundo principio en cuanto a la práctica del desarrollo de software. El tercer principio, y este sí es interesante, es la parte de buscar coherencia. Cuando decimos de buscar coherencia, dice que ya sea que se esté creando un modelo de los requerimientos, se desarrolle el diseño de un software, se genere el código fuente o se elaboren casos de prueba o principios de coherencia, el principio de coherencia sugiere que en un contexto familiar hace que el software sea más fácil de utilizar. En ese caso, por ejemplo, dice, considere el diseño de una interfaz de usuario para una web app, la colocación consistente de opciones del menú y el uso de esquemas de coherencia de color y la coherencia de iconos reconocibles ayudan a hacer que la interfaz sea muy buena en el aspecto ergonómico. Si yo voy a, por ejemplo, generar una aplicación, debo de colocar de manera coherente elementos que tengan que ver con la aplicación. Vamos a trabajar con una aplicación para la universidad. ¿Cuál sería el color que domina? En este caso, en las aplicaciones de la universidad. El rojo, porque es el que está vinculado directamente con la aplicación. Es un rojo,
toca desarrollar algún proyecto para la universidad, pues deben de buscar esa coherencia que es su aplicación. No van a crear una aplicación de azul y blanco, porque no tiene que ver nada con los distintivos que forman parte de la universidad. Si voy a crear un botoncito para guardar, una opción para guardar, no le voy a poner el botoncito de una carpetita abierta o el botoncito de un botón nuevo. Le voy a colocar el botoncito de guardar, en este caso. Entonces, cada uno de los diseños o cada uno de los elementos que nosotros vayamos a generar deben de tener, en alguna medida deben de tener coherencia en ese sentido. Deben de estar de acorde a lo que nosotros vayamos a diseñar. De eso se trata el principio de coherencia, que cada elemento que nosotros vayamos a crear pues tenga esa familiaridad. Debemos de centrarnos en el principio número 4, centrarnos en la transferencia de información. Ese es el principio número 5 llevado a la práctica. ¿Qué es el concepto de centrarse en la transferencia de información? El software tiene que ver con la transferencia de información de una base de datos a un usuario final, de un sistema heredado a una web app, de un usuario final a una interfaz gráfica, por sus siglas en inglés, de un sistema operativo a una aplicación, de un componente de software a otro, y la lista es interminable de lo que podemos hacer. En otras palabras, compartimos información. En todos los casos, la información fluye a través de la interfaz y como consecuencia hay posibilidades de cometer errores. En ese sentido, cometemos errores, comisiones o ambigüedades. En ese sentido, el principio que acabamos de ver implica que debe ponerse atención especial en el análisis, diseño y construcción y prueba de las interfaces. Cuando hablamos de esos elementos, nos referimos al intercambio de datos que hay entre diferentes elementos que conforman una aplicación. Por darles un ejemplo, para que ustedes puedan, no sé si todavía se hace así, pero para que ustedes puedan prestar un libro en la biblioteca, creo que deben estar allí, o ya no sé si es así, deben estar allí más ocupados, ¿no? Nunca he prestado. Nunca he prestado. Pero antes se hacía, para que ustedes, por ejemplo, pudiesen, de hecho, para que se puedan graduar, tomámoslo de esa manera, para que ustedes se puedan graduar, ustedes deben de tener solvencia de la biblioteca, deben de tener solvencia de sus pagos y deben de tener solvencia, tienen que tener sus pagos sociales, por ejemplo, etcétera, etcétera. Si yo, por ejemplo, desde el registro académico quiero vincular esa información, debe de existir un mecanismo a través del cual yo me pueda comunicar con los sistemas que tiene la biblioteca. De tal manera que yo le pueda colocar, por ejemplo, un número de carnet y a través de ese número de carnet el sistema de biblioteca me puede enviar información del alumno en donde me indique que se encuentra pendiente o se encuentra solvente en cuanto a la entrega de libros. Esos mecanismos o esa información es la que nosotros debemos de tratar de analizar, que no existan errores en ese proceso de transferencia, que si yo le envío un número de carnet no me va a enviar la información de tu alumno, sino que me envíe en ese caso la información de la persona que yo estoy solicitando. Tiene que ver mucho con la organización de las bases de datos, cómo nosotros vamos a almacenar la información en las bases de datos, qué campos vamos a utilizar, qué tipos de datos vamos a almacenar, toda esa coherencia de información que vamos a hacer entre cada uno de los componentes normalmente se centra en este principio. Básicamente lo que pretendemos, como dice, es prestar atención principal a analizar, diseñar y construir y probar cada uno de los elementos que intercambian datos, cada una de las interfaces. Probar, por ejemplo, imagínense que vamos a hacer una aplicación móvil y la aplicación móvil, lo que hemos estado mencionando siempre, va a consultar sus notas en el registro académico, por ejemplo. Creo que no les gustaría que sus notas las pueda ver otro alumno, otra persona, son sus datos personales. Entonces, debe existir coherencia en cómo se transfieren datos de una aplicación a otra, entre una interfaz y otra, entre los elementos que están en el registro académico con lo que vamos a nosotros crear dentro de la aplicación móvil. Ustedes saben que hay diferentes maneras de establecer comunicación entre esos elementos, pero esa es básicamente la idea hoy, que podamos centrarnos en cómo transferimos datos de un lugar a otro. La otra es, esto se basa un poquito en lo que ya vimos anteriormente, dividir y vencerás, es construir un software que tenga modularidad eficaz.
Cuando hablamos de modularidad, significa de que el software lo vamos a dividir en diferentes componentes. En el caso de ustedes, que van a crear, lo que van a hacer, por ejemplo, una aplicación para el taller o algo por el estilo, pues tienen que crear un módulo de clientes, por ejemplo, deben de crear un módulo de empleados, por ejemplo, deben de crear un módulo de productos, etcétera, etcétera. Eso normalmente se le conoce como modularidad. O sea, vamos a dividir todos los componentes que tiene nuestra aplicación en diferentes elementos. Eso se le conoce como separación de entidades, similar al principio 1 que ya vimos anteriormente, y establece una filosofía para el software. La modularidad proporciona un mecanismo para llevar a cabo dicha filosofía. Cualquier sistema complejo se puede dividir en diferentes componentes. O sea, este es mi programa principal, o esta es mi aplicación principal, y voy a colocar diferentes elementos. Estos módulos se van a comunicar entre ellos, van a probablemente enviar información de aquí a cabo. Por ejemplo, si estoy trabajando en un sistema contable y tengo un módulo de clientes, yo a través del sistema contable voy a poder ver si el cliente, por ejemplo, tiene cuentas por cobrar pendientes, cosas como esas, o tiene alguna factura pendiente de pago. Entonces, de igual manera, voy a poder saber entre facturas y clientes cuáles son las facturas que pertenecen a un cliente específico. Entonces, esos son procesos de modularidad, que yo divida mi aplicación en diferentes módulos que pueda programar de manera independiente. Si algo falla cuando yo agrego un cliente, voy a un módulo de clientes y lo corrijo. Si algo falla cuando generamos, en ese caso, una factura, entonces voy al módulo de facturas y corrijo también el módulo de factura. Entonces, siempre debemos de tener eso en mente. Voy a crear una aplicación, dividámosla. Hagamos ese proceso de división en diferentes módulos. Y adentro de los módulos, al detalle dentro de los módulos, empezamos a crear diversos componentes. O sea que todavía el módulo lo dividimos en elementos muchísimo más pequeños. De tal forma que el código quede lo más pequeño posible. O sea, no vamos a crear demasiado, vamos a crear una clase, no vamos a diseñar una clase con un montón de código, sino que vamos a tratar que el código sea reducido y que tenga nada más una tarea específica. A eso se refiere esa parte. En ese sentido, hay un principio número 6, que es el principio de buscar patrones. Hay diferentes, hace años hubo unos personajes que cuando se empezaba a hacer el proceso de desarrollo, identificaron 23 problemas en el proceso de desarrollo de software. Cuando hablamos de problemas, hablamos de que cuando uno está codificando, probablemente se encuentre con problemas en que tiene que duplicar código, problemas en los que tiene que definir mal una clase, la clase la define muchas veces, entre otras cosas. Entonces ellos, para esos 23 problemas que lograron identificar, crearon 23 patrones de diseño. Esos 23 patrones de diseño de arquitectura de software se basan en el hecho de que nosotros de manera ordenada podemos aplicar esos patrones para resolver esos problemas. Por ejemplo, hay un patrón, el patrón se llama Singleton, que lo que hace es que, por ejemplo, cuando ustedes van a crear un objeto dentro de una aplicación, no necesitan estarlo instanciando varias veces. Imagínense que yo me voy a conectar a una base de datos y por cada vez que yo vaya a insertar un registro, tenga que abrir un nuevo objeto, crear un nuevo objeto. Entonces, en lugar de hacer ese proceso, puedo crear un solo objeto que establezca la conexión y cada vez que lo necesite lo puedo mandar a llamar. Entonces, eso se le conoce como un patrón de diseño. Lo que vimos en el siglo pasado, ¿se acuerdan que vimos el patrón de diseño modelo lista controlador? Ese también es una manera de organizar, digamos, el código para crear nuestras aplicaciones. Todos esos modelos han sido creados como patrones para que nosotros podamos seguirlos y crear código más limpio, reutilizable. En otras palabras, pensar en diseños, pensar en patrones, significa en ese caso pensar en crear código más profesional, que no solamente escribir código por escribir. En ese caso dice que los patrones, el objetivo de los patrones dentro de la comunidad de software es crear un cúmulo de bibliografía que ayude a los desarrolladores de software a resolver problemas recurrentes que surgen a lo largo del desarrollo. O
sea, problemas que ya se encontraron todos los programadores están resueltos en esos patrones. Si yo aplico de manera correcta a esos patrones de diseño, voy a poder resolver problemas mucho más rápido. A eso se refiere. Los patrones ayudan a crear un lenguaje compartido para comunicar perspectivas y experiencias acerca de dichos patrones y sus soluciones. Y la codificación formal de estas soluciones y sus relaciones permite con éxito el cuerpo de conocimientos que define nuestra comprensión de las buenas arquitecturas que satisfacen las necesidades de los usuarios. Cuando hablamos de arquitecturas, básicamente nos referimos a eso, a las arquitecturas de diseño de software. Entonces debemos desde un principio ordenarnos. Hay un montón de documentación acerca de eso, 23 patrones de diseño, no se utilizan todos, pero dependiendo del problema que vayamos a aplicar, podemos ir implementando cualquiera de esos diseños. Creo que vimos el sábado, ¿se acuerdan que vimos interfaces? Uso de interfaces. Pues en el diseño de patrones de diseño se utilizan bastante las interfaces. Se usan mucho las interfaces, se crean interfaces para resolver problemas como eso. De eso se refiere. ¿Y se puede utilizar la pregunta? Sí, ustedes pueden usar dentro del mismo código diversos patrones. Dependiendo del problema que vayan a resolver, se pueden aplicar diversos patrones dentro de la misma aplicación. Todo está enfocado, quizás el único detalle es que los patrones están enfocados siempre en el proceso de programación orientada a objetos. Y acuérdense que ahora ya no se utiliza solamente ese paradigma de programación. O sea, antes sí era el más utilizado, pero ahora, por ejemplo, con JavaScript, con TypeScript y otro, por ejemplo, el uso de Kotlin es otro lenguaje de programación que ha venido a cambiar ese paradigma, ya es más programación funcional o aplican otros paradigmas de programación. Pero los patrones en general se siguen utilizando en el proceso de diseño. Con la que hace, como les digo, es que el código sea más ordenado. A eso se refiere. Este casi no se ve. Dice el principio número 7. Cuando sea posible, represente el problema y la solución desde varias perspectivas diferentes. Si tenemos un grupo de desarrolladores, pues es importante que cada quien le dé su perspectiva de la solución del problema. Por eso dice, cuando un problema y una solución se estudian de varias perspectivas distintas, es más probable que tengamos mayor visión de cómo podemos resolverlo. Entonces, si tenemos el planteamiento desde varios puntos de vista, entonces podemos más o menos determinar cuál es la mejor solución para resolver ese problema. Entonces, lo más importante es, si estamos en un grupo de desarrolladores o somos un grupo de personas, pues consultemos con todo el grupo de personas cómo podemos llegar a la solución y evaluemos cuál es la solución más óptima. No solamente intentemos como imponer las ideas que nosotros tenemos de soluciones de problemas, sino que si lo vemos desde diferentes puntos de vista podemos llegar a una solución más viable. Si lo hacemos así, vamos a evitar errores, omisiones, etcétera, etcétera. Eso es importante considerarlo en el principio número 7. Ver el mismo problema desde diferentes planteamientos, desde diferentes puntos de vista. Principio número 8, tener en mente que alguien le dará mantenimiento al software. Creo que ya habíamos discutido en los principios generales, pero cuando nosotros vamos a crear una aplicación, la aplicación no va a funcionar toda la vida así. Es muy raro que encontremos un software que se comporte igual siempre. Constantemente el software va a necesitar que se le haga algún tipo de actualización. Y normalmente cuando nosotros creamos software, lo creamos para nosotros, que solamente nosotros lo vamos a entender. Pero hay que considerar que es muy probable que ese software también le llegue al soporte a otra persona. Que la empresa contrate a otro programador o contrate a un grupo de programadores que le den soporte a esa aplicación. Entonces debemos de pensar que hay otro programador que probablemente va a leer mi código. Esto es en el caso que hablemos de que yo diseñé un código solo. Pero ¿qué pasa cuando el proyecto es colaborativo? Por ejemplo, en el caso de ustedes, cuando desarrollan los proyectos de software, van a ser en grupo. Entonces, hay diferentes, digamos, son 2, 3, 4 que están trabajando en el mismo proyecto de software. Entonces, la idea es que el código lo pueda leer cualquiera. Que cualquiera vaya e interprete la aplicación y pueda entender qué es lo que estaban intentando colocar. Entonces, eso siempre debemos de tenerlo.
debemos de pensar en que los demás vamos a utilizar ese mismo código. Por eso es importante para eso hacer procesos de documentación de la aplicación, en alguna medida. Documentación y tratar que el código sea legible por sí solo. Los comentarios también. Esa parte, los comentarios son parte de la documentación que nosotros podemos implementar, pero adicional a eso también tratar de que el código sea legible. Por eso es importante, algunas veces no lo consideran, pero es importante tabular, por ejemplo. Ustedes saben que los tabuladores delimitan, por ejemplo, dónde empieza y dónde finaliza un bloque de código. Entonces algunas veces no lo hacemos y eso dificulta un poco el entender la aplicación. Con esos 8 principios hablamos ya de los principios del proceso de desarrollo de aplicaciones. ¿Okay? Pero hay otros principios adicionales. Por ejemplo, hablemos de los principios de comunicación. ¿Cuáles son los principios que vamos a tener en cuenta al momento de establecer una comunicación con el cliente? Número 1, escuchar. Tenemos que aprender a escuchar principalmente cuando estamos hablando con clientes. Dice, trate de centrarse en las palabras del hablante en lugar de formular sus respuestas de dichas palabras. Si algo no está claro, pregunte para aclararlo, pero evite interrupciones constantes. Si una persona habla, nunca parezca usted beligerante en sus palabras o acto. Por ejemplo, con giros de los ojos o movimientos de la cabeza. Que eso es como, digamos, expresa como una más educación, si lo queremos ver de esta manera. ¿Por qué es importante escuchar? Principalmente en el proceso de desarrollo de software, es importante escuchar porque vamos a tener que entender cómo funciona el negocio. ¿Quién nos va a explicar mejor cómo funciona el negocio? Va a ser el cliente. Entonces nosotros tenemos que aprender a escuchar. Y lógicamente, en base a lo que nos diga, debemos de formular nuestras interrogantes de acuerdo a las dudas que nosotros tengamos. Formular nuestras preguntas y dejar que el cliente hable para posteriormente formular nuestras preguntas. Pero si lo estamos interrumpiendo constantemente, si lo estamos deteniendo y tratando de imponer nuestras ideas, va a ser más difícil que entendamos cuáles son los requerimientos. Así que es importante el principio de escuchar lo que la persona nos quiere decir. Lógicamente, antes del principio número 2, antes de comunicarse, prepárese. ¿Qué hacen ustedes cuando les toca hacer una presentación? Imagínense una aplicación o van a exponer algún tema, cualquiera que sea. Pues primero se preparan, buscan información, se informan. ¿Qué tendrían que hacer ustedes si van a una entrevista de trabajo? Por decirles algo. ¿Van a ir a una entrevista de trabajo así, a nada más? ¿O tienen que prepararse? Tienen que prepararse de alguna forma, porque si me van a hacer una entrevista de trabajo y me van a preguntar sobre informática, por ejemplo, debo de entender más o menos qué conceptos me van a preguntar, debo de estudiar un poco. Lo mismo debe de pasar cuando nosotros vamos a una entrevista de un cliente. Entonces no vamos a llegar a presentar o a hablar con el cliente sin antes haber investigado algo acerca del negocio. Por lo menos debo de averiguar de qué se trata la empresa, qué es lo que vende, qué productos son los que o servicios son los que se comercializan dentro de la empresa. En ese caso debo de tratar de investigar, por ejemplo, más o menos qué tipo de información es la que se requiere para poder realizar esa escena, etc. Debo de tratar de informarme un poco para poder llegar y hablar con el cliente. Imagínense que vayamos a una empresa donde están fabricando productos. Debemos de conocer un poquito acerca del proceso de producción de ese producto, debemos de saber cómo se lleva el proceso de producción, para que cuando el cliente nos esté hablando, pues no nos quedemos en la luna. Y tal vez nos diga algo y nosotros solo nos quedemos pensando en qué nos quiso decir. De alguna manera tenemos que tratar de poder identificar ese proceso. Debemos de entender en alguna forma el vocabulario propio que tiene el negocio. Por eso dice que debemos de estudiar un poco o debemos de prepararnos antes de ir a esa reunión. Si no lo hacemos, es probable que nosotros vayamos a fracasar. Entonces, por eso ustedes tienen la responsabilidad de conducir la reunión y preparar una agenda antes que esta tenga lugar.
Nosotros por lo general, por ejemplo, cuando vamos a vender un producto, vamos a vender, por ejemplo, el producto que fabricamos en la empresa, siempre vamos a dar una presentación o una demostración. Pero aunque ya manejamos el producto, ya sabemos cómo funciona la plataforma, dónde se encuentran los reportes, cómo funcionan cada una de las opciones, aún así siempre hacemos un proceso de preparación. Llevamos, por ejemplo, unidades de prueba que ya sabemos que funcionan correctamente. Imagínense, en el caso de nosotros hay unas opciones en el sistema que permiten detener el motor. Yo le hago clic a un botón y el motor se apaga de un vehículo. Pero si no lo pruebo antes, imagínense que por alguna razón el vehículo con el que voy a probar lo instalaron mal y no lo he probado antes, pues lógicamente cuando intente hacer el proceso de apagado del motor no va a funcionar. Entonces el cliente no va a creer en el producto que yo le estoy vendiendo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Preparamos primero los vehículos, la información, si es un recorrido, preparamos el lugar donde anduvo el vehículo para entender más o menos de qué se trata. Entonces, todo eso es prepararse antes de ir a una reunión como tal. Deben de determinar, por ejemplo, dentro de la reunión, dentro del proceso de comunicación, alguien debe facilitar en ese caso la actividad. ¿Quién va a ser el facilitador? En ese caso, en toda reunión de comunicación debe tener un líder o un facilitador, que pueden ser ustedes mismos o puede ser otro integrante dentro de la empresa. Esa persona debe de mantener una conversación en movimiento hacia una dirección positiva. Si ustedes están en una reunión y hay 3, 4, 5 personas y no hay quien dirija la reunión, pues todos se van a salir de las caras, unos a otros. O cada quien va a intentar tocar el tema que mejor le parezca, probablemente algo que no tenga nada que ver con lo que nosotros estamos planteando, y va a llevar la reunión hacia otro sentido. Entonces siempre debe existir alguien, un facilitador, alguien que sea bueno para manejarlo, para que pueda en alguna medida determinar qué es lo que vamos a hacer. Ese va a ser un mediador en el cual va, digamos, a trabajar cualquier conflicto que ocurra y garantiza que se sigan básicamente los otros principios. Ese es otro principio, ahí vamos a deliberar. Es mejor la comunicación cara a cara. ¿Creen ustedes que es mejor una reunión cara a cara que una reunión en línea? Depende si los clientes son del exterior también, ¿no? Si son del exterior, sí, probablemente es mejor que sea en línea, pero por ejemplo si las empresas tienen recursos y se puede ir al lugar, Sí. ¿por qué es mejor una reunión? El problema es que si lo hacemos online, esas reuniones online le quitan, digamos, ese concepto de humanidad o ese contacto que se da con la persona. Yo le menciono eso porque, por ejemplo, cuando uno va a una reunión cara a cara, a diferencia de una reunión online, pues en una reunión cara a cara, algunas veces durante el proceso antes de iniciar la reunión, hace un proceso de comunicación o hace un proceso de tratar de entablar comunicaciones, preguntándole cómo está, dándose la mano, hablando probablemente de otros temas antes de empezar a tocar el tema principal. Y muchas veces en las reuniones online, pues solamente se va el tema. Ya me dicen, mire, vamos a hablar de tal cosa y empezamos a detallar qué es lo que vamos a hacer. Entonces hay probablemente menos capacidad de poder ser más amistosos si lo queremos ver de esa manera. También es importante considerar que, por ejemplo, hay clientes que les gusta mucho hacer diagramas o representar datos a través de esquemas para entender mucho mejor la idea. En otras palabras, por ejemplo, si es digamos un problema contable, por decirles algo, le va a hacer números en una pizarra y les va a explicar mejor cómo funciona. Hay otros clientes que les gusta mostrar el proceso, que nosotros, si vamos a una reunión cara a cara, podemos ir a verificar cómo se hace, por ejemplo, el proceso de facturación, cómo se hace el proceso de producción de un producto. Nosotros vemos de manera presencial cómo funciona. Mientras que si lo hacemos online, probablemente hay algunos aspectos que vamos a desconocer. Nosotros tenemos ese detalle, por ejemplo, con un cliente de Estados Unidos, porque el cliente de Estados Unidos cada vez que requiere algo, nos explica o trata de explicarlo mejor cómo debería funcionar el requerimiento. Y nosotros lo que hacemos es imaginarnos cómo funciona. Pero muchas veces nos ha dicho, me gustaría de alguna manera que alguien de ustedes esté acá para que pueda presenciar el proceso. Nosotros trabajamos, ya me he mencionado que trabajamos con empresas que
tienen un montón de automóviles que se utilizan para el proceso de mercado. Entonces ellos nos dicen que quisiéramos que vieran cómo desde el momento que el cliente ingresa a la sucursal y nosotros tenemos que tomarle su pedido y posteriormente mostrarle el vehículo y todo el proceso que se lleva para poder otorgar en este caso el préstamo del vehículo. Pero no lo podemos hacer porque pues, hay que viajar hacia Estados Unidos. Hay una persona de la que nosotros que viaja, pero es el que toma los requerimientos. Entonces, en alguna medida, si lo hacemos cara a cara, podemos entender mejor cómo funciona el proceso. Lo hemos hecho aquí en El Salvador. Trabajamos hace años para una empresa, una fábrica. Nos tocó automatizar parte del proceso de producción, inventarios y facturación que tenía esa empresa, y para entender cómo funcionaba tuvimos que ir al lugar y empezar a verificar, por ejemplo, cómo se hacía el proceso de planificación de corte de tela, cómo se pasaba esa parte del corte a la planta de producción, cómo llegaba desde la planta de producción a la bodega donde estaba la materia prima, donde estaba el producto terminado, y cómo desde la parte del producto terminado se hacía el proceso de exportación y facturación hacia Estados Unidos. Para entender todo ese proceso y automatizarlo. Implementamos procesos de lectores de código de barra en la parte de bodega, por ejemplo, y en la parte de producto terminado para acelerar el proceso. Pero lo pudimos hacer porque entendíamos cómo funciona. Entonces, por eso es importante algunas veces tener ese tipo de reuniones donde sea un poco más personal, si lo queremos ver de esa manera. Otra cosa que, nosotros cometíamos ese error hace años y íbamos a las reuniones y no tomábamos notas. ¿Okay? Es importante tomar notas de las reuniones, tomar notas y documentar las decisiones, porque la mente es mala. O sea, cuando nosotros estamos trabajando y tratamos de memorizar las cosas, probablemente muchas de las cosas se nos puedan quedar, pero muchas de ellas las podemos perder. Y algunas veces esos datos que perdemos pueden ser importantes. ¿Cuál es la mejor manera? Documentarlo. Llevar computadora, llevar una tablet, cuaderno, papel y lápiz o lo que sea, para poder empezar a anotar todo lo que se vaya a plantear dentro de la reunión. Principalmente cuando estamos hablando de requerimientos de software, es importante que nosotros tomemos nota de los requerimientos mismos que la empresa nos va a pedir. Entonces, por eso es importante tomar esa actividad, tomar notas de cada cosa que vayamos colocando. En ese caso aquí dice, ¿quién debe de funcionar como secretario? Hoy lo que nosotros hacemos es de que vamos a las reuniones y llevamos esa persona que toma como el rol de secretario. Él es el que está en la computadora y está anotando cada cosa que el cliente nos está diciendo, cada cosa en la cual estamos interactuando. Cuando llegamos al final y tomamos acuerdo, le decimos este es todo lo que nosotros tenemos planteado para que podamos trabajar en el proceso y ya lo realizamos juntos. De eso se trata principalmente la parte de la toma de decisiones. También la otra es perseguir la colaboración. La colaboración y el consenso ocurren cuando el conocimiento colectivo de los miembros del equipo se utiliza para describir funciones o características del producto del sistema. En ese caso, la idea es que cada persona que forma parte del equipo aporte las ideas que tenga para el proceso de desarrollo. No le dejemos la responsabilidad a una sola persona para que tome procesos de decisiones, sino que hagamos un proceso de colaboración para tomar ideas de cada una de las personas que están involucradas en el proceso de desarrollo. A eso se refiere el principio de colaboración. El principio número 7 es bien difícil a veces, es permanecer centrado y hacer módulos con la discusión. Cuando decimos permanecer centrados, significa de que si estamos en una reunión, enfocar la reunión hacia el tema principal que nosotros estamos discutiendo. Que las personas que estamos consultando en ese caso no se desvíen del tema y no nos estén preguntando o estén hablando de cosas que no tienen que ver justamente con lo que nosotros estamos hablando. Entre más personas participen en la comunicación, es más probable que la conversación salte de un tema a otro, que nos saltemos de una cosa a otra. Y el facilitador debe de formar módulos de conversación para abandonar un tema solo después de que sea resuelto. O sea, debemos de plantear como una agenda. Ya debemos de tener una agenda específica y en esa agenda específica ya debemos de ir planteando cuáles son los temas que vamos a discutir para no saltarnos.
para no salirnos de lo que nos, en ese momento nos interesa. El principio número 8 es, si algo no está claro, hacer un dibujo. ¿Les gusta a ustedes hacer diagramas? Casi no. Explicar con dibujitos es una manera más fácil de entender algunas veces los procesos. Entonces, por ejemplo, si ustedes no entienden algo, entonces pueden tomar papel y lápiz o una pizarra, por ejemplo, y empezar a explicar dentro de la pizarra a través de diagramas, cuadros, flechas, lo que sea, la idea que ustedes quieren comunicar. En ese caso, la comunicación verbal, o sea, lo que nosotros tenemos para hablar, tiene sus límites. Y con frecuencia, crear un esquema o crear un dibujo nos da mayor claridad sobre las palabras que nosotros queremos hacer para expresar un trabajo. Entonces, es bueno expresar, digamos, si voy a hacer un flujo de trabajo, expresar a través de flechas, a través de símbolos, expresar cómo se muestra ese flujo de trabajo. De hecho, la mayoría de empresas, cada uno de ellos, por ejemplo, los procesos que desarrollan, lo hacen a través de flujos de trabajo. Expresan de alguna forma cómo conlleva cada elemento de un lugar a otro. Y por último, el principio número 9 es avanzar independientemente de la situación. La comunicación, como cualquier actividad de ingeniería de software, requiere tiempo. Y una vez, en vez de hacer iteraciones sin fin, las personas que participan deben reconocer que hay muchos temas que requieren análisis. Entonces ahí hay varios literales. El literal A dice, una vez que se acuerda algo, avanzar. O sea, hacemos un acuerdo de algún requerimiento del sistema que vamos a elaborar, entonces pasamos al siguiente paso, dar el siguiente paso. Si no es posible ponerse de acuerdo en algo, también avanzar. Nosotros hemos tenido situaciones como esas. En algunos casos nos hemos encontrado con personas que es bien difícil, es bien complicado ponerse de acuerdo. Por alguna razón quieren imponer sus ideas y cuando estamos en la reunión se están desviando constantemente de lo que nosotros queremos hacer o quieren que las cosas se hagan como ellos dicen. Y en ese sentido nos hace difícil avanzar. Nosotros recuerdo que estuvimos una vez en una reunión, estuvimos 8 horas completas. Fuimos a Guatemala con un cliente y estuvimos sentados 8 horas, principalmente porque dentro del grupo de personas que teníamos había alguien que no nos dejaba avanzar. O sea, le daba vuelta al mismo asunto, al mismo problema, y le dábamos soluciones, y a esas soluciones le volvían a encontrar más problemas. No es mentira, pasamos 8 horas. Y al final de cuentas, en resumen, después de esas 8 horas no logramos avanzar mucho con lo que íbamos a trabajar. Pues la idea siempre es evitar ese problema. Y si una característica o función no está clara o no puede aclararse en el momento, de igual manera avanzar. La idea es que podamos ir moviéndonos dentro del proceso de reuniones lo más rápido posible. En ese caso, la negociación no es un concurso o un juego, funciona mejor cuando las dos partes ganan. ¿Okay? Esa es como una reflexión. Hay muchas circunstancias en las que usted y otros participantes deben negociar funciones, características, prioridades y fechas de entrega. En ese sentido, si el equipo ha colaborado bien, todas las partes tendrán un objetivo en común. Aún así, la negociación demandará el compromiso de todas las partes. Por ejemplo, las fechas de entrega. Eso es complicado, porque el cliente, ¿qué les va a decir? Que la funcionalidad del sistema o del software lo quieren en el menor tiempo posible. Y si nosotros sabemos que no se lo podemos dar, tenemos que tratar de negociar esa fecha. Pero al final de cuentas, esa negociación debe de dejar satisfecho al cliente, como de igual manera darnos la oportunidad nosotros de desarrollar esas funcionalidades. Entonces, en alguna medida debemos de tratar de identificar, igual que las prioridades. Los clientes, cuando colocan un sistema, le dan prioridad a todo. Necesitan que todo esté disponible lo más rápido posible. Eso es mentira. No se puede hacer eso. Dentro de las prioridades, principalmente si somos desarrolladores únicos, vamos a trabajar en una funcionalidad. Vamos a tener disponible una funcionalidad. Pero si él nos dice, quiero estas 5 funcionalidades que estén listas en tal fecha, pues va a ser más difícil. Tenemos que tratar de negociar cuáles son más importantes y empezar a elaborar de las más importantes
a las menos importantes. A eso se refiere en ese caso esa reflexión. De ahí hablamos de otros, esos que hablamos eran los principios de comunicación. Están otros principios que tienen que ver con la planeación. Ya vimos que dentro del ciclo de vida de desarrollo de sistemas hay una etapa que se llama la etapa de planeación, donde nosotros decidimos qué es lo que vamos a hacer. No es donde especificamos cómo, sino que decidimos qué es lo que necesitamos implementar dentro de la aplicación. Entonces hay ciertos principios que debemos de considerar en la planeación, solo en el proceso de planeación. Y uno de ellos es entender el alcance del proyecto. ¿Ok? Yo les puse en el documento que me presentaron, ¿se acuerdan que yo les puse que especificaran los alcances que iban a tener su proyecto y también que especificaran qué cosas no iba a tener el proyecto, qué cosas no iba a hacer? Eso es importante delimitarlo, saber hasta dónde mi proyecto va a abarcar o va a cubrir las funcionalidades y qué cosas no van a estar incluidas en la presentación del proyecto. Es imposible, dice, usar el mapa si no se sabe a dónde se va. El alcance da destino al equipo de software. O sea que en ese caso, saber las limitaciones o saber hasta dónde vamos a encontrar a desarrollar el proyecto nos da idea de cuál es el producto final que vamos a obtener. Entonces, en alguna medida debemos de entender cuál es el alcance del proyecto. Debemos de involucrar en la actividad de planeación a los participantes de software. Los participantes son los que definen las prioridades y establecen las restricciones del proyecto. Para incluir estas realidades es frecuente que los ingenieros de software deban negociar el orden de entrega, los plazos y otros asuntos relacionados con el proyecto. Cuando hablamos de involucrar en la actividad de planeación a los participantes del software, no solamente es al equipo de desarrollo, no solamente vamos a incluir a los diseñadores, no solamente los programadores o el jefe del proyecto o el project manager, sino que debemos incluir a todas las personas involucradas, incluyendo el cliente. El cliente es el que nos va a dar el ok de las funcionalidades que nosotros estamos creando. O el usuario final también nos va a decir cuáles son las funcionalidades que están correctas o cuáles no. Entonces, en el proceso de planeación debemos de involucrar a todos estos personajes. No solamente hacer reuniones con los desarrolladores y entre ellos decidir qué es lo que vamos a crear, sino que debe de existir de alguna forma algún proceso donde podamos involucrar a todas las personas en general. También debemos de reconocer que el proceso de planeación es iterativa. ¿Qué es iterativo? ¿Qué es un proceso iterativo? Un concepto de programación. ¿A qué se refiere con proceso iterativo? Dinámico con el usuario, o sea, como tener interfaz corregida, Eso tiene que ver con otro elemento, pero la palabra iteratividad ¿Cómo recorrer? ¿cómo? Recorrer. Recorrer, ¿no? ¿Alguien dijo más? Como un proceso iterativo que se repite una y otra vez. A eso se refiere la iteratividad. ¿En qué sentido hay que reconocer que la planeación es iterativa? Dice, un plan para el proyecto nunca está grabado en piedra. O sea, no significa que lo que hagamos en un principio, lo que planeamos en un principio, así deba terminar. Probablemente dentro del proceso de desarrollo, ese plan de trabajo va a tener algunas modificaciones. Y en ese proceso vamos a tener que replanificar. Entonces el proceso se llama iteratividad, vamos a tener que regresar a hacer un proceso de planificación. Para cuando el trabajo comience es muy probable que las cosas vayan cambiando, se vayan modificando, principalmente los clientes así sucede, que nos piden nuevas funcionalidades. En consecuencia, el plan deberá ajustarse para incluir dichos cambios. Yo les mencionaba, por ejemplo, si existe una nueva funcionalidad, en mi plan de trabajo está contratar 3 programadores, pero resulta que pues, no estamos saliendo a tiempo con las fechas de entrega, entonces debo de replantearme el proceso de planeación y contratar más programadores o contratar más diseñadores, etcétera, etcétera. Entonces todo eso es parte del proceso de hacer esos cambios. En ese caso,
Los modelos de proceso interactivo incrementales dictan que debe repetirse la planeación después de la entrega en cada incremento de software, con base en la retroalimentación recibida por los usuarios. O sea, el proceso de planeación podría ser en ese caso repetitivo, pero no hay que controlarlo. El hecho de que sea repetitivo no significa que voy a quedar en un ciclo infinito, no significa que lo voy a estar replanteando cada vez que al cliente se le ocurra. Debemos establecer límites en lo lógico y en lo aceptable, ¿okay? Pero en alguna medida, si hay algo en lo que nosotros no lo planificamos bien, pues tenemos que replantearlo. Por eso se dice que es iterativo. Esa es otra cosa interesante. Hay que estimar en base a lo que se sabe. ¿En qué saben programar ustedes hasta ahorita? ¿Cómo? En Python, por ejemplo, en Java, en C Sharp, en PHP, que se ha aprendido PHP, ¿qué más? Con JavaScript, pueden hacer JavaScript. Eso es lo que ustedes saben. Entonces, en base a eso hay que estimar. Imagínense que, por decir algo, me piden crear una aplicación nueva. Vamos a poner el ejemplo. Vamos a crearnos una aplicación nueva utilizando un lenguaje de programación diferente. Vamos a utilizar Rust, ya hemos usado, o vamos a utilizar Go. ¿Ya me voy a hablar de Go? ¿Lenguaje de programación? Vamos a utilizar Go. ¿Cómo voy a hacer yo para estimar cuánto es lo que voy a necesitar para desarrollar un proyecto si no sé Go? O sea, no sé cuál es la curva de aprendizaje ni la forma en cómo diseñamos aplicaciones en Go. Entonces, en alguna medida, debo de planificar sobre lo que ya sabemos. El objetivo de la estimación es obtener un índice de esfuerzo, costo y duración de las tareas. O sea, yo debo de saber más o menos, o calcular un estimado de más o menos cuánto van a durar las tareas, cuánto me va a costar eso. Con base a esa, en la comprensión que tenga el equipo sobre el trabajo que se va a realizar. Si la información es vaga o poco confiable, entonces las estimaciones tampoco serán confiables. Debemos de tratar de estimar sobre las cosas que realmente conocemos. Y si no, pues debemos de contratar a alguien que sepa sobre esas cosas. No sé si les he contado, nosotros cometimos un error como esos hace años. Estimamos el costo de un proyecto sobre algo que nosotros no sabíamos, digamos, sobre tecnologías que desconocíamos por completo. Hace años, con un amigo, implementamos un proyecto de desarrollo de software para una empresa de aquí de El Salvador, y en nuestra planeación y nuestros costos más o menos aproximados, cobramos, si no me equivoco, fueron como $15,000. Cuando nosotros empezamos a desarrollar el proyecto, lo habíamos planificado para 7 meses, para terminarlo en 7 meses. Resulta que el proyecto de software nos tardamos 18 meses en poderlo crear. O sea, fue muchísimo más largo el proceso de creación. Entonces, digamos, esa cantidad que nosotros originalmente planificamos ya no era tan atractivo, porque era demasiado tiempo lo que íbamos a trabajar. Luego nos dimos cuenta que había otra empresa de desarrollo de software que era una empresa internacional que había cotizado la misma aplicación que nosotros íbamos a hacer, pero iban a cobrar $80,000. Ellos iban a cobrar $80,000 y nosotros se la vendimos por creo $15,000 fue lo que cobramos. Después de haberlo terminado, sí me sentí estafado. Pero no fue de la empresa, realmente la empresa no fue de la culpa. Ellos seleccionaron nuestra oferta porque lógicamente era la más económica. Y al final de cuentas terminamos desarrollando el producto que ellos necesitaban, pero quien al final de cuentas pagó las consecuencias fuimos nosotros. El único detalle, lo que nos llevamos de eso fue la experiencia, porque pues aprendimos acerca de algo que no conocíamos, que era desconocido para nosotros, que nos sirvió más adelante para poder cotizar a otra empresa y poder cobrar mucho mejor. Pero en alguna medida, digamos que en ese intento fracasamos la primera vez. ¿Pero por qué sucedió? Porque pues, no sabíamos en qué nos estábamos metiendo, cuál era el lío en que íbamos a estar trabajando. Nos llevó 18 meses porque pues tuvimos un montón de problemas en el proceso de desarrollo, cosas que desconocíamos, cómo funcionaban, no sabíamos en ese momento y tuvimos que resolverlo. Pasábamos a veces noches completas intentando resolver un problema que probablemente después nos dimos cuenta que éramos bastante resolver.
Entonces, eso es importante, hay que tratar de siempre tener un proceso de estimación en base a lo que ya se sabe, porque ahí es más fácil estimar cuánto nos vamos a tardar. La otra es, al definir un plan, debemos de tomar en cuenta riesgos. Si se han identificado riesgos que tendrían efecto grande o es muy probable que ocurran, entonces es necesario elaborar planes de contingencia. Lo que les he mencionado anteriormente, debemos de tener cualquier plan de contingencia ante posibles situaciones que tengamos en el código. O probablemente, por ejemplo, con recursos humanos. Yo les decía, si contratamos 5 programadores, pero dentro de esos 5 programadores, por mala suerte, se enferman 2, entonces eso nos puede retrasar un poquito más, nos va a retrasar el proceso. Para que eso debemos de tener un plan de contingencia. ¿Okay? Si hemos contratado, por ejemplo, 5 programadores, pero los 5 programadores tienen algún problema digamos que son un poco más lentos en el proceso de desarrollo, debemos de tener un plan de contingencia que me ayude, por ejemplo, a buscar soluciones. Entre otras cosas, problemas de seguridad, por ejemplo, si no tenemos un plan de seguridad que me permita contrarrestar algunos ataques que podamos tener dentro de la aplicación, debemos de tener un plan de contingencia para poder abordar ese elemento. Y el principio número 6 es ser realista. Las personas, eso es importante, las personas no trabajan al 100% todos los días. ¿Okay? No sé si les ha pasado a ustedes que hay días que no amanecen con todo su potencial por alguna razón, problemas que puedan tener, pues se sienten enfermos o algo por el estilo y no están al 100%. Lo mismo sucede con los programadores. Los programadores no todos los días van a estar a un 100%, o sea, van a haber días en que van a trabajar probablemente un poco más deficiente, tienen algún problema que probablemente no lo expresan. Entonces, en ese sentido, debemos de considerar que estas personas pueden tener algunos fallos o problemas, son humanos y todos los humanos se equivocan, y ante esos errores podrían en ese caso reflejarse en el código que ellos están creando, y debemos de estar listos ante cualquiera de esos problemas. Dice que en cualquier comunicación humana hay ruido, las omisiones, ambigüedad son fenómenos de la vida. Los cambios ocurren, en ese caso, aún los mejores ingenieros de software cometen errores. O sea, eso es mentira, que el programador más senior que ustedes puedan conocer no se equivoca cuando está creando software. Eso es mentira. Siempre se va a equivocar, en alguna parte del código siempre va a cometer algún tipo de error. Entonces, eso significa de que debemos de considerar todos esos elementos. Los programadores son humanos, por lo tanto se van a equivocar. En cualquier momento van a cometer cualquier error. Y ese error a la empresa algunas veces le puede ocasionar serios problemas. Nosotros vivimos un caso así con una persona que contratamos para una empresa. En la empresa se supone que esta persona iba a estar a cargo de la parte del proceso de soporte para una aplicación que se había creado para esa empresa. Pero resulta que en los días que nosotros lo contratamos, lo dejó la novia. Entonces llegaba a la empresa bien distraído, y había ocasiones en que le hablaban para el soporte del sistema y se le olvidaba lo que tenía que hacer. Fue tanto el problema que en una ocasión borró un listado de registros de datos de productos de la empresa sin saber que lo había eliminado. O sea, no sé cómo lo seleccionó, seleccionó el bloque de registros y fue la opción borrar y los eliminó. La cuestión es de que él argumentaba que no lo había hecho. Si era el único que tenía los permisos y privilegios para poder hacer ese proceso, no había nadie más. Y no se había eliminado un producto, se había eliminado todo un bloque de productos. La ventaja que teníamos es que había copias de respaldo y logramos recuperar la información de respaldo. Pero recuperarla fue un proceso que nos llevó alrededor de 2 o 3 horas, en las cuales la empresa acababa de preguntar: ¿está listo el proceso? Luego le preguntamos cuál era el problema, que si hay algo que no le parecía o qué le sucedía, y nos confesó: me dice que tengo problemas porque mi novia me acaba de dejar y me siento mal y casi lloro.
Por lo tanto, por eso significa, o el principio dice, hay que ser realista. El otro proceso es ajustar la granularidad cuando se defina el plan. La granularidad se refiere al nivel de detalle que se adopta cuando se desarrolla un plan. ¿Okay? ¿Qué tan específico se es en el proceso? Un plan con mucha granularidad proporciona detalles significativos en tareas para el trabajo que se plantean en incrementos durante un periodo relativamente corto. ¿Okay? Pero en el caso de un plan con poca granularidad, da tareas más amplias para el trabajo que se plantea para plazos más largos. En general, la granularidad va de poco a mucho conforme el tiempo avanza. Y en las siguientes semanas o meses, el proyecto se plantea con detalles significativos. Las actividades que no ocurrirán en muchos meses no requieren mucha granularidad. Cuando estamos trabajando con el plan de desarrollo y definimos las actividades o las tareas que se van a ejecutar, lo que debemos de hacer es que aquellas tareas que se van a ejecutar desde ya, definamos con detalle cuáles son las cosas que se van a hacer. Cuando vayamos a trabajar con tareas que van a ser a largo plazo, entonces no es necesario ser tan detallista hasta que llegue el punto en el que nosotros lo vayamos a desarrollar. A eso se le conoce como el principio de granularidad. El otro es definir cómo se trata de asegurar la calidad. Yo siempre les he mencionado, es importante cuando estamos trabajando con proyectos de software, garantizar que vamos a crearnos un proyecto de software de calidad. El plan debe identificar la forma en que el equipo de software busca asegurar la calidad del proyecto de software. Cuando hablamos de calidad del proyecto de software, es un software en la medida de lo posible que tenga la menor cantidad de errores posibles, que no tenga errores. Y si tiene errores, que sean mínimos y que no afecten demasiado el proceso de desarrollo. Es bien difícil crear una aplicación con cero errores, es bien complicado crear una aplicación perfecta, pero debemos de tratar de llegar a un punto más alto, que sea lo menor problemático posible. Imagínense que vamos a generar una factura y en esa factura calcula mal el IVA. ¿En qué nos puede afectar eso? Que Hacienda bueno, que Hacienda va a meter preso al dueño. Si el dueño se defiende y dice, no, presidente, esto gana luego. Si el que me garantiza el software, el programador, se pueden ver casos. Nosotros vimos una situación, esa la vimos en San Salvador. En San Salvador había un sistema que nosotros fuimos a revisar porque nos mandaron a hacer un chequeo para ver si era problema del sistema o era negligencia del dueño de la empresa. Nosotros encontramos un sistema en el que emitía facturas y emitía tickets. ¿Ya han visto cómo funcionan los tickets? Bueno, ya no se usan los tickets, pero hace años, antes de la facturación electrónica, se emitían tickets. ¿Saben cuál es la diferencia de un ticket con una factura? El ticket ya lleva incluido todos los cobros y en la factura va detallado todos los cobros. Pero básicamente el ticket es como una factura, solo que es más barato, ¿cierto? Porque en el caso del ticket el papel es más barato cuando lo vamos a emitir, pero al final de cuentas es como un sustituto de la factura. El chiste es que, por ejemplo, imagínense un cliente que vende un dulce, por ejemplo, y necesita facturar ese dulce, no va a dar una factura solo por un dulce. Cuando ustedes van a la gasolinera, por ejemplo, ¿qué es lo que hacen? En lugar de la factura, dan un ticket, que es más barato, en teoría. Pero Hacienda es bien estricto con emisión de tickets. Él necesita que el sistema que emite los tickets esté autorizado y que también la computadora donde se emiten los tickets tenga un número de autorización. Lo que uno hace es registrar en Hacienda la computadora, la impresora y registrar el sistema, registrar todas esas cuestiones. La cuestión es de que cuando ustedes van a emitir ticket, les dice usted tiene derecho de emitir del ticket 1 al 100,000. ¿Okay? Entonces cuando llega al 100,000, cuando emite el ticket 100,000, ya le dicen ahora usted tiene que solicitar una nueva autorización y tiene que ir a Hacienda a hacer el proceso de autorización para que le digan ahora puede emitir tickets del 100,001 al 200,000, por ejemplo, que es un nuevo tiraje. El problema de ese sistema es que él emitía los tickets y los iba numerando. Curiosamente, le habían autorizado hasta 100,000
y se emitió el ticket 100.000 y el sistema autorizó. Y siguió emitiendo tickets, el 100.001, el 100.002 y así sucesivamente. Se dieron cuenta que habían emitido tickets hasta que había llegado como a 1000, creo yo, que habían emitido 1000 tickets adicionales. ¿Cuál es el problema? Que esos 1000 tickets adicionales no estaban autorizados por Hacienda. Entonces el problema fue cuando mandaron la declaración de IVA, que decía, se emitieron tickets del 100.000 al 100.100. Entonces llegó a Hacienda, llegó a preguntarle cómo era posible que hayan emitido tickets sobre eso. Lógicamente iban a poner una multa, y la multa iba a ser para el dueño de la empresa. Vino el dueño de la empresa y argumentó, pero mire, ese no es mi problema. El problema fue del creador del sistema, que no me puso una alerta que me dijera que ya no tengo el ticket para emitir. Entonces, entre ese proceso de deliberación, hicieron que al final de cuentas la mitad de la multa la pagara el programador y la otra mitad la pagara la empresa. Así que por responsabilidad de lo que el sistema no lo hacía. Entonces, por eso es importante definir en ese caso productos, lo que le mencionaba, hacer productos de calidad. Ya pagar multas, bueno, Hacienda no cobra barato, ya pagar multas en Hacienda ya se ve un poco más complicado. O meterse en aspectos legales. Entonces, en ese sentido, debemos de tratar de garantizar que el software haga lo que realmente el cliente requiere. El siguiente principio es describir cómo se busca manejar el cambio. ¿Cómo hacemos para manejar los cambios que el cliente solicite? Dice, aún la mejor planeación puede ser anulada por el cambio sin control. Debe identificarse la forma en la que se van a realizar los cambios en la medida que el software avanza o en la medida que avanza el trabajo de ingeniería del software. ¿Okay? Por ejemplo, dice, aquí hay que hacerse estas preguntas. ¿El cliente tiene la posibilidad de solicitar un cambio en cualquier momento? Cuando estemos desarrollando la aplicación, debemos de delimitar qué facultades tiene el cliente para solicitar los cambios y en ese cambio, qué tanto nos va a afectar en este caso la funcionalidad del software. Hay cambios que se pueden implementar que pueden cambiar incluso toda la estructura de nuestra base de datos. Imagínense que ya creamos todas las tablas, ya definimos cuáles van a ser las relaciones entre las tablas, etcétera, etcétera. Y viene el cliente y nos solicita un cambio específico. Entonces venimos nosotros y cuando analizamos vemos que ese cambio me va a tener que agregar nuevas tablas, nuevos campos y nuevas funcionalidades. Y voy a tener que retroceder en el proceso de desarrollo para modificar módulos que ya existen. Entonces, esos cambios debemos de tratar de normarlos, de decir o de limitar en alguna manera si eso es posible hacerlo. También dice si está obligado el equipo a implementarla de inmediato. Eso es curioso, cuando un usuario, cuando un dueño de una aplicación necesita un cambio, lo necesita que se le aplique ya o aunque sea en el proceso de desarrollo. O sea, hay que considerar también esa parte. ¿Y cómo se evalúan el efecto y el costo del cambio? Aquí es importante. ¿Cuánto le va a costar? Ahí ya no le gusta a los clientes. Cuando le decimos, mire, pues sí le vamos a aplicar el cambio, pero eso le va a aumentar el costo de la aplicación y le vamos a cobrar tanto. Entonces ahí dice, pues no, mejor dejémoslo para después. ¿Ok? No, después dependiendo. Si realmente la funcionalidad es importante para el cliente, por alguna razón considera que es un punto clave en el proceso de desarrollo de la aplicación, probablemente les diga que sí o no. Entonces, cóbrenlo. Hay empresas que mientras el software sea de calidad, no les importa mucho cuánto gastar. Yo lo he visto mucho, más que todo en la cultura de la gente de Estados Unidos, de los gringos. Los gringos priorizan la calidad del producto ante cualquier gasto. Nosotros tenemos un cliente que tenemos, por ejemplo, servicios en AWS. Ustedes saben que los servicios de AWS no son baratos, son un poquito caros, pero cuando tenemos algún inconveniente y tenemos que cambiar algún recurso de AWS o hacer alguna adaptación, él nos pregunta por costos. Él solo me pregunta, lo que hace, la pregunta que hace es, ¿esto va a solventar el problema? ¿O esto me va a ayudar a que el producto sea mejor? Si la respuesta es sí, hágalo. Hasta ahorita, por el momento, no me ha dicho, mire, las facturas son muy caras. Por el momento no me ha dicho, mire, la factura elevó demasiado el precio. O sea, se está consciente que pagar eso implica un producto de mayor calidad. Lógicamente ya los productos los cobran más caros. O sea, así es como paga el cliente.
Entonces, por eso es en alguna medida que ellos lo consideran. Y el principio número 10, dar seguimiento al plan con frecuencia y hacer los ajustes que se requieran. Significa de que no solamente vamos a crear el plan, en principio vamos a crear un cronograma de actividades, por ejemplo, vamos a desglosar los requerimientos, sino que significa de que durante el proceso de desarrollo vamos a estar constantemente verificando que se vayan cumpliendo cada una de las etapas del plan, que los procesos o actividades que se planificaron en el cronograma se vayan ejecutando en las fechas correspondientes, y si hay atrasos, entonces hacer los ajustes necesarios en el plan. A eso se refiere. Los proyectos de software se atrasan respecto de su programación, por tanto tiene sentido evaluar diariamente el avance en busca de áreas y instituciones problemáticas en las que las actividades programadas no se apeguen al avance real. Cuando se detecten desviaciones, hay que hacer ajustes en el plan en consecuencia. Lo que les mencionaba, normalmente cuando uno programa, siempre va a suceder que nos vamos a retrasar por cualquier situación. Estamos creando una aplicación y en el proceso de planeación, por cualquier situación que se dio, nos retrasamos, ya no entregamos el producto en la fecha que corresponde. Entonces, en ese momento es donde debemos de realizar ajustes directos a la aplicación como tal. Eso es importante, esos principios que hemos mencionado hasta ahorita son importantes para la parte del proceso de planeación. Ahora bien, hay otros principios que tienen que ver con el modelado de requerimientos. Estos principios se basan en el proceso de obtener datos de los clientes. ¿Cómo hacemos para obtener información del cliente? Principios en los cuales nosotros vamos a basar para obtener datos de un requerimiento como tal. Entonces, hay diferentes maneras en las cuales nosotros le vamos a expresar al cliente la manera en cómo nosotros modelamos los datos o mostramos la información, y eso tiene que ver en ese caso con el modelado de requerimientos. En esta etapa, en estos principios, nosotros nos vamos a comunicar principalmente con el cliente, y lógicamente esa información también la vamos a poder pasar a los desarrolladores. Primero, el principio número 1, debe representarse y entenderse el dominio de la información de un problema. El dominio de la información incluye los datos que fluyen hacia el sistema, usuarios finales, otros sistemas operativos o dispositivos externos. Los datos que fluyen fuera del sistema por la interfaz de usuario, interfaces de redes, reportes, gráficas, etc., o los almacenamientos de datos que recaban y organizan los datos persistentes, de objetos persistentes de datos, por ejemplo, aquellas que se conservan en forma permanente. Lo que debemos de hacer es representar y entenderse de manera adecuada cómo la información se almacena o fluye entre los diferentes componentes que trabajamos dentro de la aplicación. Ahí más o menos vamos a incluir información de las bases de datos, información de los diversos componentes, pero con esquemas que se puedan entender para el cliente, de manera que el cliente entienda cómo la información va a fluir, cómo la vamos a representar en ese caso los datos que vamos a mostrar. Deben definirse las funciones que realizará el software. ¿Okay? En este proceso debemos de definir las funciones que se realizará el software. Esa es la parte de requerimiento. Las funciones del software dan un beneficio directo a los usuarios finales y también brindan apoyo interno para las características que son visibles para aquello. Algunas funciones transforman los datos que fluyen hacia el sistema. En otros casos, las funciones activan algún nivel de control sobre el procesamiento interno del software y sobre elementos externos del sistema. En ese caso, lo que debemos de hacer en esa parte de acá es definir de manera ordenada cuáles van a ser las funcionalidades que va a tener nuestra aplicación. Ahí sí debemos de quedar claro, por eso se llama levantamiento de requerimientos, porque lo que yo voy a hacer es empezar a especificar cuáles van a ser las características que va a tener la aplicación que vamos a desarrollar. Y esas deben de quedar claras tanto para las personas que van a desarrollar la aplicación como para el cliente. El cliente debe saber perfectamente cuál es el producto final que va a obtener. Si nosotros no delimitamos, de alguna manera, las funcionalidades, no establecemos las funcionalidades, es bien difícil
que el software sea un software de calidad. Lo que nosotros hacemos dentro de la empresa es que creamos, dentro de los requerimientos, hacemos las entrevistas, consultamos, verificamos información y hacemos lo que nosotros le llamamos una hoja de requerimientos. Es un documento completito donde están cada una de las funcionalidades que va a tener la aplicación. Por ejemplo, se van a generar reportes de estadísticas de datos, por ejemplo, se va a generar archivos en Excel, se van a generar archivos en PDF, por ejemplo, se van a enviar correos electrónicos, etcétera, etcétera. Entonces, todas esas son funcionalidades que va a tener la aplicación. Se va a tener un módulo para agregar clientes, un módulo para agregar empleados o manipular datos de empleados, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a tener diferentes funcionalidades que el usuario, al final de cuentas, va a empezar a revisar. Lo que hacemos es que le damos la hoja de requerimiento y le decimos, revíselas. Empieza a chequear cada una de las características que vamos a generar dentro del sistema y lo hacemos que firme. Esa hoja de requerimiento firmada nos sirve a nosotros como base para hacer la entrega del proyecto. Ya le decimos al dueño de la empresa, mire, ahora en base a esta hoja de requerimientos le vamos a hacer la entrega oficial de la aplicación. Y ahí revisamos, así como lo tenemos acá, revisamos punto por punto qué es lo que vamos a entregar y si realmente cumple con lo que el cliente nos estaba solicitando. Eso normalmente es la hoja de requerimientos que nosotros hacemos. Partimos de diversas reuniones, partimos de las conversaciones, entrevistas, encuestas y todo lo que hacemos con los clientes y a partir de ahí generamos ese documento. Y en algunas ocasiones ese documento lo hacemos legal. Entonces lo hacemos con un abogado para que el abogado firme o dé fe de que nosotros estamos adquiriendo un compromiso, tanto nosotros como desarrolladores y el cliente como el que va a pagar en este caso por ese requerimiento. Y así de alguna manera, cuando nosotros entregamos el producto, si hay algún requerimiento que no estaba considerado en el producto y el cliente lo requiere, ya nosotros podemos cobrar aparte. Ya le podemos decir, mire, usted no nos especificó este requerimiento, entonces lo vamos a cobrar. Pero eso es importante, esa hoja de requerimientos es importante para poder trabajar con el proceso de desarrollo. Tener bien claros qué es lo que el cliente requiere, cuándo le vamos a crear, en este caso, una aplicación. Hay otros principios que tienen que ver, siempre estábamos hablando acá de los principios del modelado de datos, de requerimientos, en este caso el modelado de requerimientos, y esos principios son varios que tienen que ver justamente con esa parte del diseño de la aplicación. Vamos a terminar de ver esos otros que nos hacen falta, son varios principios que no solamente se basan en lo que acabamos de ver, ya se dieron cuenta que hablamos de principios para el proceso de comunicación, principios para el proceso de planeamiento de requerimientos, principios para la parte de planeación, principios para la práctica del proceso de desarrollo de software. Todos esos principios nada más nos sirven para que cuando estemos trabajando en el proceso de desarrollo sea mucho más práctico, mucho más fácil poder crear productos que el cliente requiere, no solamente productos adicionales. Eso lo vamos a ver los demás el día viernes.